En realidad se siente la diferencia cuando nosotros oramos antes del servicio, ¿no? Yo sí lo siento. Y mira, desde la semana pasada yo estaba planeando pues esta prédica y mirando por mi Biblia, leyendo pasajes que yo había leído cientos de veces. Pero eso es algo que me gusta de la Biblia, que es tan rico que tú puedes leerlo 1000 veces y cada vez que tú lo lees descubres algo nuevo. Entonces, una pregunta que yo tenía en mi mente por mucho tiempo, especialmente ahora como un pastor de jóvenes, alguien que va a trabajar más con jóvenes, espero, si es la voluntad de Dios, me vino la pregunta a la mente: ¿por qué es que tantos jóvenes que se crían en la iglesia desde chiquitos, sus padres fueron a la iglesia y no sé qué, como yo por ejemplo, y viven sus vidas en la iglesia, cuando llegan a la edad de madurez, como cuando eres teenager, adolescente, esa es la palabra, ¿por qué tantos dejan la fe? ¿Cómo después de quizás 15, 20 años de estar involucrado y comiendo de la palabra de Dios, por qué se apartan? Y también para la gente que están fuera de la iglesia, ¿por qué es tan difícil para ellos venir? Porque el evangelio son buenas nuevas. ¿Quién estaba ahí cuando hicimos el bautizo en agosto? Ese día que yo di esa prédica pequeña antes de los bautizos era específicamente acerca del evangelio, the good news en inglés, acerca del rey, Cristo, pues. Y me di cuenta de algo. La razón por qué cristianos y los que no son cristianos tienen tan dificultad realmente dedicar sus vidas a la fe, dedicarse a Cristo, es por una perspectiva equivocada. Sí, lo dije. Perspectiva equivocada. Entonces, ¿quién realmente lee su Biblia? Por lo menos una vez a la semana. A ver, quiero ver manos. Acuérdense que mentir es pecado. Mira, en este momento yo estoy enseñándole a los jóvenes acerca de la vida de Cristo. Más que todo leemos del libro de San Lucas, porque de los 4 evangelios es el con más detalles acerca de la vida de Cristo, desde antes que nace hasta que regresa al cielo. Pero cuando terminamos con la vida de Cristo vamos a estudiar las enseñanzas de Jesús. Y la parte más importante que vamos a leer, Matías, va a ser del libro de Mateo. Mira, si tú has leído en tu Biblia Mateo capítulos 5 al 7, no sé si lo tienen también en español, pero en Biblias en inglés, especialmente las antiguas como el King James, por ejemplo, cuando tú ves las palabras de Jesús, están en rojo. ¿Tienen así también en las Biblias en español? Ok, cool. Yo pensé que era solamente en English. Pero yo me acuerdo que yo tenía un King James en la casa y cuando tú abres esa parte de Mateo es puro rojo. La única parte negra es Jesus said. Jesús dijo. Y todo lo sigue leyendo. Entonces, esto también estudié con más profundidad cuando yo estaba en la universidad, en IHOP. Y me encanta la manera como lo pusieron. Eso es lo que lo voy a enseñar a ustedes. Básicamente, ¿qué es el evangelio? Pues que Cristo vino, Dios hizo hombre, murió en la cruz, resucitó. Amén. Pero ¿qué es nuestra esperanza? En inglés, what are we looking forward to? Estamos teniendo nuestros ojos puestos en algo que viene. Y eso nos motiva para vivir una manera diferente que el resto del mundo. Y de nuevo leyendo mi Biblia, ¿quién sabe del rapto? Ok, a ver, ¿quién sabe dónde se encuentra el rapto en la Biblia? A ver, ¿alguien sabe? No tú, Sandra. Alguien que no sea Sandra, a ver, ¿dónde se encuentra el rapto en la Biblia? Es primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y todos los que saben ese pasaje, dice que el Señor mismo va a venir del cielo con la trompeta, como hace Guillermo, y dice que primero los muertos en Cristo resucitarán, y luego los que quedan, que están vivos, yo, luego seremos tomados. Pero lo que me llama la atención en todo ese pasaje es el primer versículo, donde dice Pablo: la razón por que te voy a contar esto acerca del rapto, básicamente, es para que no lloren y no sean como el resto del mundo,
que están sin esperanza. Mucha gente no lee esa parte, pero si lees el primer versículo en inglés, those without hope, para no ser como el mundo, ellos están sin esperanza, pero nosotros sí. Y mira, también en el Padre Nuestro, ¿quién sabe el Padre Nuestro? Especialmente, mira, si ustedes especialmente se criaron en la Iglesia Católica, lo deben saber. Y también voy a comentar esto, hay nada malo en orar el Padre Nuestro. Tenemos esta tendencia en iglesias evangélicas y pentecostales y todo eso en mi ambiente de ser muy anticatólico. Y sí, es cierto que la Iglesia Católica tiene muchos errores, eso es muy cierto. Pero también hay muchas cosas buenas, hay verdades que tienen. Por ejemplo, el Padre Nuestro, hay nada malo en orar. Si estás en casa y tú estás leyendo tu Biblia, se encuentra en Mateo capítulo 6, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empieza? A ver, reza. Padre Nuestro, está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Entonces, en la misma oración de Jesús, que era el ejemplo para nosotros como cristianos, venga a nosotros tu reino. ¿Pero qué es eso? Porque escuchamos eso muchas veces. Por ejemplo, cuando yo tengo debates con los testigos de Jehová en Downtown Toronto, siempre me están hablando de kingdom, el reino. ¿Pero qué es? Mira, si un cristiano muere en este momento, ¿qué les pasa? Se van con el Señor, porque tu alma no muere, tu cuerpo sí. Pablo dijo, morir es ganancia, vivir es Cristo. Entonces, tu alma, el verdadero tú, va a la presencia de Dios. Y muchos cristianos creen, y yo también creía esto, de que ahí termina. Estás en el cielo con Dios para el resto de la eternidad. Pero eso no es cierto. ¿Qué? Estamos esperando algo mejor que eso. En este momento, por ejemplo, nuestro amigo Marcelo está en la presencia del Señor. Estamos felices por él. Lucky. Pero él no se va a quedar así. En este momento es alma nomás. Su cuerpo está enterrado no sé dónde, quizás, o quemado. No sé qué le ha pasado, pero este cuerpo no dura. Pero Pablo nos da esta esperanza en el libro de 1 de Corintios capítulo 15, que como Cristo resucitó y tuvo un cuerpo glorificado, por esa resurrección nosotros tenemos la esperanza de una resurrección igual a Él. Cuerpos incorruptos, incorruptibles. There we go, thank you. I'm still learning, so be patient. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué significa eso? Que ese cuerpo que está enterrado o quemado, Dios sabe lo que han hecho con ese cuerpo, va a ser glorificado, transformado, igual como Jesús. Básicamente, le digo esto a los chicos cuando les predico. Jesus was bulletproof. ¿Qué es bulletproof en español? Yes, antibalas. Thank you. Básicamente, tenía todavía las marcas pues, en sus manos y en sus pies de la crucifixión, pero ya no podía morir. Y él estaba enseñándole a sus apóstoles cómo me pueden tocar. Yo soy humano, no soy un fantasma, pero van a tener un cuerpo así, tangible, pero incorrupto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues los que leen el libro de Apocalipsis, por ejemplo, saben de que después del rapto va a haber una época en donde todos los poderes de las tinieblas van a tomar control de la tierra. Saben de la bestia o el anticristo, lo que lo quieres llamar. Por 7 años Dios le va a permitir enforzar su reino en la tierra. Y por eso muchos van a venir a Cristo después del rapto, pero para poder salvarse van a tener, más probable, asumiendo que no sobreviven los 7 años, van a tener que dar sus vidas para el Señor. Y ahí se salvarán. Pero después de eso, Apocalipsis nos dice de que Cristo vendrá, pero visible. El rapto es, como en inglés, the twinkling of an eye. Español. There we go. Entonces, pero esta vez Cristo va a venir y todo ojo lo verá. Especialmente el anticristo, porque lo va a tratar de pelear. Bad idea. Y como decimos para las películas, son spoilers. Si lees el libro, Cristo gana. So, we're good. Pero ¿qué va a pasar después? La Biblia nos dice que va a haber el reino de Dios
lo que Jesús había estado predicando por tantos años, por fin va a venir. Los teólogos lo llaman el milenio, que por 1000 años nuestras vidas va a ser igual como en este momento. No todo va a estar glowing, por ejemplo, no va a haber luces por todas partes y los ángeles. No, la vida va a seguir como ahora, pero la diferencia es que Cristo va a ser rey. Todos los sistemas en el gobierno y en todos los países del mundo, en North Korea, por ejemplo, todo eso se va a acabar. Cristo reinará como rey. Y mientras tanto, Satanás va a ser atado, nos dice Apocalipsis capítulo 20, por 1000 años. Pero después de los 1000 años, Dios le va a dar una oportunidad más para arrasar con todo. Ya, exacto, para tomar su poder sobre la tierra. Y no sé cómo, pero aún después de 1000 años de estar bajo el reinato justo de Jesús, va a haber gente que van a rebelar contra él. Imagínate. Pero intentará de nuevo de aplastar el reino de Dios y va a fallar otra vez. Lo aprendió de la primera y de la segunda vez. Y de ahí, por fin, la Biblia nos dice que el resultado final va a ser esta cosa que se llama la Nueva Jerusalén. No va a ser nosotros viviendo en el cielo. Dios va a traer su reino, el cielo, acá. Si quieren más detalles de eso, lee Apocalipsis 21 y 22. Y antes lo voy a leer ahorita, me flojera. Pero pues, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Cómo es ese reino? Los 1000 años, por ejemplo. Si estás en Cristo, estás bien. Pero nosotros nos enfriamos tanto. Y la razón por qué nos enfriamos tanto es porque no sabemos de eso. Ese reino de Dios. Lo escuchamos todas las veces, pero ¿cómo es? Me enseñaron de que, mira, si tú lees Mateo capítulos 5 al 7, lo que tú ves ahí básicamente es, me lo pusieron de esta manera, es una constitución. Es la constitución del reino de Dios. Y todo se suma en una frase. No sé si está aprendido o no, pero también pueden buscar en sus Biblias. Eso es el versículo de esta semana que yo quiero que ustedes aprendan. Mateo capítulo 6, versículo 33. Porque mira, ese sermón que dio Jesús en el monte dura 3 capítulos en nuestras Biblias, en Mateo 6:33, sí. Pero ¿cómo dices? Sum it up. ¿Cómo lo summarize? ¿Cómo lo resumes en solamente una frase? Jesús dice para ustedes: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quién ha escuchado este versículo? Ahora sabe dónde lo pueden encontrar. Porque eso también fue mi error desde chiquito. Yo sabía el versículo, pero no sabía dónde encontrarlo. Entonces las primeras veces que yo hablaba con mormones o testigos de Jehová, yo sabía el versículo, pero yo no sabía dónde encontrarlo, porque yo les quería mostrar a prueba. Ahí está. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y después hay una promesa. ¿Qué es la promesa? There we go. Bueno, están haciendo trampa, están leyendo, entonces no les doy el crédito. Okay. Pero, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque primeramente hay los que no estaban buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque estaban preocupados de sus vidas en este mundo. Y esa es la razón por qué la gente no quiere venir a Cristo, porque todo lo que tienen, si tú no tienes a Cristo, lo único que tú tienes es esta vida. Y es una vida corruptible. Ya. Eventualmente, mira, especialmente para el ateo, por ejemplo, cuando yo he hablado, ¿qué te va a pasar cuando tú mueres? Me dicen su verdad, de que después me van a enterrar y me van a comer los gusanos. Eso es todo lo que te queda. Mis memorias, la gente que yo amaba, la que yo odiaba, mis esperanzas, se van. Wow. Qué ánimo, ¿no? Es una vida triste si no tienes esa esperanza. Esta vida es todo lo que tú tienes. Por eso no quieren venir a Cristo, porque pues, ¿para qué voy a gastar esta vida? Es la única que tengo. ¿Para qué voy a gastarlo adorando a este judío carpintero que vivió hace 2000 años y murió en una cruz? ¿Qué tiene él para mí? No aplaudan todavía. ¿Qué puede hacer él para mí? Entonces, mira, cuando yo trato de
mostrar el Evangelio a cualquier persona, ateo, musulmán, testigo de Jehová, yo trato de primero verlo de su punto de vista. Porque yo me acostumbré desde chiquito a una vida donde siempre yo amaba a Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Entonces yo cantaba eso desde los 4 años. Su nombre es Jesús. Yo no sabía cómo era una vida sin amar a Jesús. Y esto es también un tip que les doy a ustedes. Cuando ustedes quieren también compartir el Evangelio con alguien, primero entiende su punto de vista. Para el musulmán, por ejemplo, tienes que entender cómo es vivir una vida con un Dios que solamente te ama si tú haces lo bien. No creen que Jesús es Dios, que hizo carne y murió por nosotros. No saben lo que es el amor incondicional. Para el ateo, yo no sé cómo es vivir una vida sin la esperanza de un cielo, sin un estándar objetivo de la moralidad, sin los 10 mandamientos, sin la ley de Dios. Lo que es bueno o malo es totalmente mi opinión, y nadie más está obligado a estar de acuerdo conmigo. Entonces hay que entenderlos. Pero mira lo que dice Pablo, que para no ser como el resto del mundo que está sin esperanza. Algo que yo me he dado cuenta, porque para aprender apologética, lo que yo hice fue meterme a YouTube y justamente buscar videos y gente que estaban completamente desacuerdo conmigo. Yo pasaba horas mirando videos de los ateos en YouTube, de musulmanes, de testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de algo. Los ateos en los videos de YouTube estaban tan miserables. Siempre estaban amargados. Hasta había uno que tenía los ojos así. Hasta cuando se reía, parecía un villano. Vivían una vida miserable y pasaban sus días, en su perspectiva, lo único que tiene, está pasando su vida odiando y odiando y odiando a Dios. Qué vida tan triste hoy. Entonces por eso la gente, hay algunas personas que ven esos videos en YouTube y después se vuelven ateos, ¿no? Porque este tipo me convenció. No convence a mí porque yo veo que tú eres miserable. ¿Para qué voy a ser como tú? ¿Para qué voy a parar de creer en Dios y tener esta esperanza en Cristo? Si como tú dices en tus videos, cuando yo me muero, me van a comer los gusanos, eso es lo único que me espera. Entonces, por eso tenemos esa preocupación, es un instinto humano, el instinto de sobrevivir, vivir por lo ahora, levantarte, irte al trabajo, ganar dinero, comer, dormir, si estás enfermo, pues toma algún remedio. Ese ciclo continúa toda tu vida hasta que mueras, y después eso es todo. Entonces, en la época de Jesús, cuando Jesús estaba dando este sermón, la gente, como hoy, pensaban así: yo tengo demasiadas cosas para preocuparme en mi vida. Yo no tengo tiempo para dedicar mi vida a Dios o a ti, Jesús, y tus enseñanzas y que tú eres el Mesías. Yo ya tengo suficiente y no necesito a ti también. Entonces Jesús dice: mira, si tú rindes eso, esa preocupación, realmente es egoísta. Egoísmo, esa es la palabra que Dios está usando. Ese egoísmo de simplemente vivir una vida para ti. Porque eso es la raíz, estás viviendo para ti. Tú eres tu propio Dios. Si tú puedes dejar eso y vivir para mí, para el reino de Dios que viene, donde tú tendrás vida eterna. Ahora tú te preocupas de tu salud, allá y acá, cuando viene el reino de Dios, no hará enfermedades. Tú te preocupas del hambre y del sed y todo eso. Dios satisface todo. Y Jesús, hasta en sus milagros, Él mostraba un Dios que provee. Por ejemplo, en el milagro de los 5,000 hombres que Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces. Jesús, durante su ministerio y en sus enseñanzas, estaba dando como fotos, como hints. Ayúdame. Como pistas de cómo va a ser el reino cuando llega. Pero la pregunta es: ¿vas a estar listo para ese reino? Para estar listo para ese reino tienes que ser un ciudadano de ese reino.
Y solamente puedes ser ciudadano de ese reino si tú te rindes tu ciudadano de acá, de la tierra. En inglés, your citizenship is in heaven. Tu ciudadanía está en el cielo. Entonces, el reino de Dios está acercándose. Jesús lo proclamó, Juan el Bautista lo proclamó, y todos los discípulos diciendo, el reino de Dios viene, y lo sabemos porque este hombre que clamó ser Dios, murió y resucitó. Lo que Él diga yo lo voy a creer, porque cualquier tipo que puede primeramente profetizar su muerte, su resurrección, y hacerlo, si Él me promete esa misma vida eterna, yo le voy a creer. Yo tengo mi esperanza en Él. Busca primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás. Esas necesidades. Porque Dios no quiere que tú seas como un hobo, básicamente. Vender todo y estar en la calle. Oh, Dios me va a proveer como Elías. Eso no es cierto. Dios quiere que tú trabajes, que seas un hombre o una mujer responsable, cuidarte a ti mismo y a tus hijos, a tu marido, pero que no eso sea tu Dios. Estás ahorrando tu plata para comprarte un Ferrari, un yacht, no sé qué. Hay nada malo en tener dinero, pero ¿cómo lo estás usando? ¿Lo estás usando para ti o lo estás usando para que haya más personas en el reino de Dios? Tú quieres entrar, yo también, pero ¿qué estás haciendo para que otros también entren? Por eso yo pongo tanto enfoque también para los jóvenes en predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, lo que Él hizo acá y lo que Él va a hacer cuando Él venga. Esa esperanza, y mira, cuando yo hablo con los jóvenes, yo veo que realmente, aún siendo cristianos, no tienen esa esperanza. Viven sus vidas con esa mentalidad, bueno, si yo me porto bien, me voy al cielo, si me porto mal, me voy al infierno. Eso no es cierto. Cristo nos da su justicia. Dice, busca el reino de Dios y su justicia. No la tuya, porque no hay nada que tú puedes hacer con tus propias fuerzas para obtener ese ciudadanismo. ¿Cierto? Solo Cristo, por su muerte, porque Él tomó tus pecados, Él te da su justicia. Eso es el Evangelio. Y por eso tú puedes ir ante el Padre, ante el Rey, con esa misma confianza que el Hijo tiene. Y mira, yo he entendido el Evangelio desde los 14 años, pero cuando yo estaba en IHOP lo he entendido de una manera más profunda aún. Y estoy segurísimo que en mi vida, donde sea que el Señor me mande, voy a tener más y más y más entendimiento. Esto es como una mina, nunca se acaba. Cuando tú tienes esa perspectiva, eso es lo que voy a poner el título de esta perspectiva, y tú ves lo que viene, lo que Cristo hizo por ti y el futuro que tú tienes en Él, todo te va a cambiar. Porque el cristianismo por demasiado tiempo ha sido como esta idea para cambiar tu comportamiento, tu behavior en inglés. Me acuerdo, he escuchado historias de padres en China, por ejemplo, que cuando su hijo se porta mal, lo mandan a los colegios cristianos o a una iglesia. Y mira, también en mi colegio, en el People's Christian Academy, yo tenía un amigo que se llamaba David, que sus padres lo habían mandado para que él aprenda a ser un buen chico. Bueno, eso me dice dos cosas. Primeramente, que los cristianos habían hecho buen testimonio. Si estas personas que no eran cristianos, serían, estos son buenas personas. Ellos pueden enseñar algo a mi hijo. Y dos, que no entendieron el cristianismo. Espero que sí, espero que alguien les había predicado, pero esa mentalidad de portarse bien. Tienes la ley en el Antiguo Testamento y también la ley que Jesús da, porque lo que Jesús hace en el sermón es realmente raise the bar. El estándar no sube el estándar, exacto. Y nosotros realmente no sabemos, nosotros pensamos que el cristianismo es fácil, no lo es. Pero si tú tratas de solamente cambiar el comportamiento de una persona, eso es todo lo que estás haciendo. No estás cambiando la persona, estás simplemente cambiando lo que esa persona hace en público. Eso no cambia nada de lo que hace esa persona cuando está en privado, lo que dice cuando está en privado y sus pensamientos. Y como yo dije antes, Dios te va a juzgar por tres cosas. ¿Qué son? ¿Quién prestó atención hace 4 semanas atrás? Tus pensamientos, uno, tus acciones y tus palabras. Thank you, Sandra. Entonces,
yo lo voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo para que se te quede grabado acá. Nada que hacemos nos puede hacer merecer el cielo, la presencia de Dios, ese ciudadanismo. Aunque tus acciones cambian, tu comportamiento, todavía hay pecado aquí, aquí, aquí. La única manera que tú puedes salvar a alguien es acerca de arrepentimiento. Nosotros hemos escuchado esa palabra muchas veces, arrepentimiento, repentance en inglés. Y también los jóvenes la semana pasada no sabían exactamente qué significa arrepentimiento. Pensamos que significa solamente decir, oh, perdón, Señor. Y sí, involucra pedir perdón. Pero la palabra en griego que usa cuando Jesús y Juan el Bautista están diciendo arrepiéntanse, literalmente es cambian sus mentes, cambian su manera de pensar acerca de ti mismo, tu pecado y Dios. Y a través de ese cambio en tu mente, eso afectará tus pensamientos, lo que tú dices y lo que tú haces, para que seas una persona transformada, una nueva criatura en Cristo, como dice Pablo. Porque si tú solamente cambias el comportamiento, tú no puedes engañar a Dios, tú puedes engañar a todo el mundo acá. Yo les puedo estar engañado en este momento. Puedo ser testigo de Jehová en el closet. That's the thing. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero tú no puedes engañar a Él. Y cuando Él viene, Él va a juzgar con justicia perfecta a cada persona. Y la única manera que tú vas a poder estar recto ante Dios es que si tú tienes la justicia de Jesús. Me encanta el hecho de que ha puesto esta cruz como un reminder. Y lo ha puesto negro también. ¿De quién fue la idea de pintarlo negro? Buena idea, ¿sabes por qué? Desde hoy y adelante, eso nos va a hacer recordar que nuestros pecados fue llevados a Él. Ya no necesitamos ser esclavos de nuestros pecados. Ya no tenemos que pretender y pensar que solamente es cambiar nuestro comportamiento que nos va a salvar. Tenemos la justicia de Dios. The righteousness of Christ en inglés, eso suena mejor. Y solamente por eso podemos tener esa esperanza del reino de Dios. Entonces busca el reino de Dios y su justicia y apréndelo. Que Dios te bendiga.